lunes 1 de septiembre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver los principales temas del día de hoy. Y con el caos que se está viviendo en Pakistán, las fuerzas de seguridad han retomado el control del canal estatal de televisión luego de que simpatizantes del líder opositor lo tomaran por asalto. Israel anuncia la mayor explotación de tierras en Cisjordania de los últimos 30 años. Nos vamos a Cuba. Restringen importaciones de carácter personal como son electrodomésticos, informáticos, alimenticios, higiene, ropa y calzado. Y también hackeo a conocidas estrellas de Hollywood pone en evidencia una gran falla en la seguridad informática. Vamos a tener una entrevista con un especialista en esto. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat en el análisis. ¿Cómo está, Farid? Un conflicto más, un problema más en el mundo, y Pakistán que está prácticamente al borde del caos, ¿no?, con lo que está pasando. Buenas tardes. Sí, en este caso un conflicto absolutamente gratuito, iniciado por dos líderes políticos que sencillamente no aceptan el resultado de la última elección. Así es, nosotros vamos a comentarles que las protestas opositoras lideradas por Imran Khan y el clérigo Tahir al-Qadri han dejado este fin de semana 3 muertos y casi 500 heridos. Las autoridades recuperaron el canal de televisión estatal luego de que los simpatizantes de la oposición la tomaran por asalto. Veamos. Pakistán estaría preparando una campaña de represión selectiva contra los manifestantes antigubernamentales que buscan derrocar al primer ministro Nawaz Sharif. No vamos a parar hasta conseguir su renuncia. Solo así tendremos un nuevo Pakistán. Vamos a hacer una revolución, porque así lo quiere Dios. Las protestas contra el gobierno liderados por Imran Khan y el clérigo Tahir al-Qadri cobraron sus primeras víctimas este fin de semana. 3 personas murieron y al menos 500 resultaron heridos durante enfrentamientos con la policía en un área del centro cercana a los edificios gubernamentales y embajadas. Pero esto no apaciguó los ánimos de los manifestantes, que este lunes realizaron una marcha hasta la residencia oficial de Nawaz Sharif, frente al secretariado, similar a la acampada en el frontis del Parlamento. Mientras las fuerzas de seguridad se desplegaban por los alrededores de la sede del gobernante, otras 400 personas irrumpieron las instalaciones del canal de televisión estatal PTV y su servicio en inglés PT World en Islamabad, provocando su salida del aire. Esto generó la actuación inmediata de soldados y fuerzas paramilitares que lograron desalojar a los manifestantes media hora después. Pese a que se trataba de insurgentes, los líderes de oposición marcaron distancia de estos actos violentos. Pido disculpas por el ingreso de nuestra gente al edificio. Nosotros no avalamos estas reacciones que son producto del impulso de algunas personas. Nosotros lo condenamos. No hay justificación para perturbar la paz. El jefe del ejército, el general Rajel Sharif, se ha reunido con altos mandos militares y el primer ministro Sharif para abordar la manera en que afrontarán esta crisis política, luego que militares invocaran al gobierno a resolver este problema, pero sin violencia. Por lo pronto, el Tribunal Constitucional se ha ofrecido como mediador entre el gobierno y los opositores, aunque ninguna de las partes ha respondido a esta iniciativa. Muy bien, vamos a hablar de la situación pues en Pakistán y esta toma
la oposición, del canal estatal que está pidiendo la renuncia del primer ministro. ¿Estamos al borde de una crisis política o ya se está viviendo? Estamos dentro de una. De hecho, esta había sido la primera vez en la historia de Pakistán, que es un país relativamente joven, la primera vez en la historia del país que un gobierno democráticamente elegido entregaba el mando a otro gobierno democráticamente elegido. Pero a un año de esa elección ya la estabilidad del gobernante está en duda. Lo que hay que tener en claro, sin embargo, aquí es que el fiel de la balanza en el sistema político pakistaní siempre han sido los militares. O bien lo han gobernado directamente más de la mitad del tiempo, desde que Pakistán existe a fines de los 40 del siglo XX, han sido quienes han decidido si el gobierno en ejercicio caía o seguía vigente. Cuando se pronuncian en favor de una solución negociada, sin el uso de la fuerza, están dando un espaldarazo a los manifestantes. Y todo parece indicar que los manifestantes cuentan con la intercesión de los militares en su favor, porque Imran Khan no tiene evidencia, por lo menos yo no he visto evidencia concluyente, y los observadores, tanto nacionales como internacionales del proceso electoral, concuerdan en que no hay evidencia de un fraude masivo en favor del actual primer ministro. Luego entonces no hay razón para anular la elección. El otro líder religioso, el clérigo que también pide la salida del gobernante, empezó su campaña aún antes de las elecciones, porque para él debían cancelarse las elecciones y debía nombrarse un gobierno interino de técnicos cuya identidad nunca reveló. Si uno quiere un gobierno de técnicos debería tener candidatos, ¿no?, que la gente pudiera evaluar, porque según él había que reformar el sistema político antes de una siguiente elección. Entonces, la verdad, son actores políticos que tienen algún respaldo popular, eso es cierto, pero no es mayoritario, como demostraron las elecciones, y no se atreverían a hacer lo que están haciendo de no contar con apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas. Claro, porque lo más democrático sería esperar el periodo que concluya y participar en las próximas elecciones. Sin embargo, por ejemplo, Imran Khan ha dicho que no tiene nada que ver, ¿no? Obviamente que no tiene nada que ver con la situación que se está hablando, pero si no fuera ninguno de la oposición y sí los militares, ¿eso sería mucho más peligroso? Sí, pero digamos, se da por descontado de que los militares están respaldando, al menos con su pasividad, este tipo de campaña. Porque ¿dónde estaba el resguardo del canal estatal? ¿Cómo pudieron entrar tan fácilmente al local? Y dicho de paso, Imran Khan dice que él no avala ese tipo de acciones, pero él ha llamado desde hace 15 días a movilizaciones que deberían continuar hasta que caiga el gobierno. Luego entonces, digamos, no puede ahora pretender que cuando ha querido explícitamente forzar una salida al margen de la Constitución, que ahora la violencia sea un subproducto no deseado de esa convocatoria. El primer ministro ha dicho que no va a renunciar. Entonces lo va a tener que sacar. Si es que no es alguien por el que yo sienta personal simpatía. Si yo fuera pakistaní, mi voto no hubiera sido para él, pero ha ganado limpiamente las elecciones. Tiene que cumplir y no hay ninguna razón constitucional para que abandone el gobierno antes de que se venza el periodo para el cual fue elegido. Pero ¿cuál es, más o menos, para que nuestros televidentes puedan tener claro la situación de Pakistán? Ha sido un país donde para que recién se pueda dar la transición de un gobierno democrático a otro, y no a través de elecciones, significa pues que todos en su corta vida ha sido pues motivo de crisis y de enfrentamientos, ¿no? A ver, Pakistán es un país en donde las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del Estado. Por un amplio margen, el principal rubro dentro del presupuesto gubernamental es el rubro de defensa. O sea, un país pobrísimo tiene como principal fuente de gasto público el gasto en defensa. ¿Y cuál es la justificación de un gasto en defensa tan desmesurado? Presuntamente la defensa del país frente a la némesis histórica de Pakistán, la India. Nawaz Sharif, queriendo matar dos pájaros de un tiro, buscó un proceso de negociación con la India para lograr un acuerdo definitivo respecto a los diferendos que enfrentan ambos países. Y digo, quería matar dos pájaros de un tiro porque por un lado quería hacer negocios lucrativos con la India, un país cuya economía venía creciendo hasta hace unos años a tasas de alrededor del 7% anual y probablemente retome esa tasa bajo el nuevo gobierno, pero por otro lado, un acuerdo de paz con la India le quitaba la razón de ser fundamental a las Fuerzas Armadas, que era proteger al país
de una eventual agresión de la India, país con el cual ha tenido 3 guerras desde que existen Pakistán y la India. Además ha querido, enjuiciar a militares golpistas que lo sacaron al mismo primer ministro el año 99. Eso es otro elemento de conflicto con los militares. Y entonces, claro, los militares quieren, si no hacerlo caer, creo que no es ese su objetivo, por lo menos obligarlo a retroceder frente a decisiones fundamentales como esas. Muy bien, nosotros nos vamos con otras informaciones. El Estado Islámico está perdiendo territorio luego de que las fuerzas kurdas iraquíes dieran un nuevo golpe contra el terrorismo suní en el norte de Irak.